Buenas, en el presente video veremos cuáles son las funcionalidades para la creación de las mallas y para la calificación de las mallas en cuanto a su calidad en el software SolidWorks. En este caso realizaremos y continuaremos con la estructura creada en el video anterior, que es la siguiente. Entonces abrimos el software en donde habíamos quedado. Como complemento que no se había, digamos que enfatizado en el video anterior, no mostramos cómo quedó la malla, que fue una malla que generó el software solo. Entonces observamos aquí que esa malla es buena en el sentido en que aquí en esta parte de atrás donde se presentan las perforaciones, el software sabe que debe hacer una malla más tupida y crea aquí unos elementos finitos mucho más densos y con formas, digamos que un poco más, que pierden la relación de aspecto. Entonces también vemos que al interior de esta superficie también los sólidos, los elementos finitos están acomodados un poco más densos, pero observamos que hay muchos puntos, digamos estos puntos cercanos de estas platinas, que deberían de estar también más refinados. Estos puntos que están acá, todos estos puntos de esta zona, eh, deberían de tener más refinación. Los elementos finitos deberían de ser más densos. Acá también. Entonces, por lo cual, lo que debemos proceder a realizar son digamos que buscar las funcionalidades del software y aplicarlas para esta malla. Inicialmente, entonces vamos a ir a malla, crear malla. Entonces el software dice que si vamos a corregir la malla, pues se borrarán los resultados, le damos a aceptar. Y entonces acá nos preguntan qué tan densa queremos la malla. Entonces digamos acá está intermedia. Un ejemplo podemos poner fina y vamos a dar OK. Esperamos un momento a que nos cree la malla. Estos procesos de creación de mallado son demasiado lentos, por lo cual hay que dar varias esperas. El video lo vamos a pausar para observar cuál es la malla resultante. En este momento se obtuvo la malla generada mediante esta opción. Haciendo un análisis más detallado, observamos que esta malla es una malla de calidad mala, ya que refina en zonas donde no requerimos, como lo es toda esta barra, que en esta barra realmente no requerimos en esta zona, o por acá tampoco requerimos mucho. Y vemos que es una malla muy densa. Entonces no vamos a ejecutar esta malla, ya que ejecutar la malla de elementos finitos tan densa, eh, digamos que también requiere tiempo, aunque bueno, la vamos a ejecutar para ver que los resultados varían bastante a comparación de los resultados generados con la malla estándar. Entonces también acá está rápido, entonces esperamos a ver los resultados de esta. Mejor si vamos a pausar el video, ya que está tardando un poco de tiempo. En este momento obtenemos los resultados. Observamos que los resultados variaron demasiado, ya que anteriormente obteníamos que el resultado máximo, el esfuerzo de von Mises máximo, era de 5.09 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, y ahora es 9.7 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, por lo cual vemos que la generación de una malla más densa implica un cambio de resultado significativo. Entonces observamos que los resultados pues sí se producen en las mismas partes donde estaban. Entonces
los resultados son estos. Digamos que, bueno, en el video anterior no enfatizamos en que estas zonas son las que mayor tendencia van a tener a fallar, ya que son donde se presentan los esfuerzos de von Mises máximos. Entonces, pues sabemos que se debe tener cuidado con estas partes para generar una buena malla. Y vamos a ver la malla, que no la estamos viendo. Entonces podemos ver que digamos que en esta zona no es tan buena esa malla. Vamos a buscar otros métodos para generar la malla. Entonces vamos a crear malla, vamos a decir que sí. En la creación de la malla nos van a aparecer entonces parámetros avanzados, parámetros de mallado. Entonces la malla que uno genera al inicio es bueno, vamos a poner acá que está intermedio, acá en restablecer. La malla que se genera al inicio es una malla estándar, igual la verificamos que si sea la misma. La que se genera cuando uno corre el software sin dar especificaciones de la malla. Esta malla pues ya dijimos que no es una malla tan buena, ya que no hace refinación en los puntos donde se debería, aunque obviamente si tiene en cuenta las superficies. Entonces digamos acá que es una superficie pequeña, si hace elementos finitos más pequeños, más densos. Vamos a proceder a crear otro a observar otro método para la creación de mallas. Entonces vamos a ir a crear mallas, crear malla. Vamos a malla basada en curvaturas. Esta malla es una malla que se genera basándose en las curvaturas de sólido por sólido, no combinado. Entonces, y aquí algo bueno de esta generación de una malla basada en curvatura es que me permite establecer el tamaño máximo del elemento, el tamaño mínimo del elemento, el número de nodo de elementos por un círculo, en lo cual se basa este método, que entonces mete 8 elementos por un círculo, y el coeficiente de crecimiento del tamaño de los elementos. Entonces vamos a darle a aceptar y observamos en un momento la malla generada por este método. La malla que se obtiene por la creación de malla basado en curvaturas es la siguiente, en donde podemos observar que se crean elementos muy grandes en zonas donde, bueno, puede que no se necesite tanto, pero tampoco refina en zonas donde sí se necesita. Entonces es algo que es un parámetro no muy bueno para la creación de mallas. Igual mire que acá en esta zona sí la crea la malla bien, igual por la generación de curvas en esta zona. Entonces no es un buen criterio de mallado. Vamos a continuar con el siguiente, que es el criterio de crear mallas basado en curvaturas combinado. Entonces lo que hace este criterio es que basado en curvaturas de combinado, este criterio lo que hace es que a partir de los sólidos combinados, entonces que toma en cuenta todos los sólidos, genera las mallas basados en sus curvaturas, digamos, entre intersecciones. Este también nos permite ingresar parámetros de tamaño máximo, tamaño mínimo y bueno, los siguientes. Vamos a dar en aceptar, vamos a esperar ya que se genere esta malla. Ya después de ejecutada esta, se crea la malla, la cual tardó aproximadamente 2 minutos o un poco más. Y también se observa que esta es una malla de elementos finitos muy grandes, aunque sí, pues digamos que acá lo requerimos de esos tamaños, pero pues tampoco refina la malla en donde uno desearía. Por lo cual no es un buen criterio para la creación de mallas este parámetro. Entonces vamos a crear malla y vamos a decir que vamos a hacer una malla estándar, pero le vamos a dar una transición automática. Lo que hacen las transiciones automáticas es que genera la malla estándar
y después le hace un análisis de cómo está generada esta malla, en donde requiere refinamiento dependiendo de las aristas, de las intersecciones entre sólidos y de las uniones, y es en estos puntos donde me crea una refinación de elementos finitos y me los pone mucho más densos. Observamos que vamos a observar este parámetro es muy rápido y crea mallas de elementos finitos muy buenas, ya que vemos que es precisamente en estas zonas donde deseamos muchos más elementos finitos, me los crea así. Vemos que en todas las partes donde hay uniones de sólidos, unión de este con este, de unión con de este y este, entonces vemos una refinación muy buena de la malla. También observamos en esta zona que se refina también de forma excelente la malla, y también podemos observar que la malla generada en la barra es una malla prácticamente estructurada, y lo cual es bueno, ya que en estas zonas es donde no generamos, no necesitamos una generación de malla buena, porque aquí los resultados van a ser constantes. Observamos que en esta zona se genera una malla densa, y es precisamente por la unión de los sólidos. Esta unión de estos sólidos se realizó en el software AutoCAD por facilidad para el ingreso de las cargas. Entonces igual esta generación de refinada acá no presenta ningún problema, no presenta ningún fallo para la estructura. Vemos que la generación de la malla es buena. Entonces, con estos resultados de esta malla vamos a ejecutar el software nuevamente para observar sus resultados, y después vamos a ver otros criterios para la creación de malla que digamos que ya son más manuales. Entonces vamos a ejecutar. Y ejecutando el estudio vamos a esperar un ratico porque este sí tarda, entonces le vamos a dar pausar al video. De ejecutado el análisis estático de este software de este sólido, y con la malla generada, que fue una malla de calidad buena, observamos que varían bastante los esfuerzos de von Mises. Antes eran 9 a la 9, ahora es 1.28 a la 10. Observamos que igualmente los puntos de donde el software dice que fallará la estructura son los mismos. Observamos con mayor detalle que esta es donde se obtiene el mayor esfuerzo. Igual esto lo podemos observar de mejor manera, pero lo presentaremos en otro video. Entonces observamos que pues los resultados son buenos, que la malla, vamos a verla. Entonces la malla con la que se generaron, ahí se borraron la malla. Vamos a ver la malla, entonces ahí observamos la malla. Entonces miramos que acá, que es donde hay un punto de singularidad, donde hay mucha concentración de esfuerzo, ahí está muy bien la malla, está muy refinada, al igual que en estas zonas de acá. De pronto también faltaría un poco refinar esta zona más, y observamos que también acá, que es un punto donde hay grandes esfuerzos, grandes tensiones, hay buena malla, en buena refinación de malla. Procedemos a crear otro tipo de malla, a seguir con las funcionalidades que posee el software para la creación de malla. Entonces vamos a ir a malla, aplicar control de mallado. Entonces este aplicar control de mallado lo que nos dice es que nos permite generar una densificación en algunas zonas, y uno puede dar el parámetro de que tan fina sea la malla en esa zona. Entonces uno escoge, digamos, en este caso podemos escoger estas caras que no las está haciendo como debería de ser al tratarse de un espesor. Acá nos dice el tamaño de los elementos y el radio.
Entonces, digamos, ya conociendo el tamaño de los elementos, podemos decir que necesitan un poco más siendo un tamaño más pequeño. Entonces vamos a decir que crear la malla. Entonces escogemos la cara y creamos la malla para esta. En este video solo veremos cómo crear la malla para esta cara, ya que este proceso requiere bastante tiempo. De igual forma se presentará un modelo en el que se creó la malla para todas las caras y se puede observar con la calidad de la refinación que se genera. Entonces vamos a crear malla. Entonces que listo, que ahí nos dice que la malla está basada, pues la última forma en que se creó la malla, y acá nos dice que va a cambiar la malla a malla estándar. Entonces vamos a aceptar, esperamos un momento a que nos genere esta nueva malla. Y observamos aquí que ya la malla generado en esta parte es de bastante densidad. Digamos que eso nos hubiera servido un poco más si la generábamos en esta zona, podría ser, o en esta zona también nos hubiera servido bastante. Entonces vamos a volver a realizarlo generando la malla en esas zonas. Entonces control de mallado, acá nos dice cuál es el tamaño máximo de esos elementos. Le vamos a poner un 0 más como se hizo en el anterior y vamos a aceptar. Esperamos a que ahí no leímos crear malla, entonces no nos arrojó nada. Volvemos a hacer el proceso. Entonces aquí crear malla, aceptar, y ahí toma un tiempo, nos genera la malla como ya observaremos. Entonces observamos que aquí se cumple el criterio de las 6 capas. Esto que no, el hecho de que no nos aparezcan aquí esta platina, tanto esta platina, es debido a que ya el software se vuelve demasiado pesado, este archivo, lo cual hace que no cargue correctamente. Vamos a ejecutarlo, este análisis, y vamos a dar a aceptar, por lo que ahí nos aparecía lo de la pieza restante. Entonces vamos a aceptar, solo es una forma de ver los resultados. Luego ya solucionaremos este problema. Este problema, como dije, ocurre es porque el archivo se vuelve demasiado pesado. Entonces lo que hace es que no me permite no me permite observar bien la estructura. Ahí corrió adecuadamente. Esperamos que está cargando. Sigue cargando. Mejor vamos a pausar el video para que la malla se genere y los resultados correctos. En este momento se obtuvo que ya corrió los resultados, la malla ya con la malla refinada en esta zona y en esta zona. Entonces observamos pues la malla lo bien refinada que está, aunque digamos que ya también excede, y en este proceso tardó el programa aproximadamente de 10 a 12 minutos en calcular los resultados, lo cual es bastante tiempo, es mucha máquina computacional lo que se requiere para correr una malla tan refinada. Con esta se obtienen también que los esfuerzos variaron considerablemente y que ya dan del orden de 2.18 por 10 a la 10. Entonces son unos esfuerzos muy grandes. Entonces eso es en cuanto a la funcionalidad de la malla. Entonces pues ya vemos todos los parámetros que pueden haber para la creación de malla. Entonces, que son crear malla, están los de curvatura combinado, la malla estándar y la malla por generación automatizada, que es donde me genera una buena malla, y está el aplicar control de mallado, que es donde ya me permite que en algunas zonas de la malla ya creada se haga mayor densificación a los elementos finitos en esa zona. Entonces pues ya eso es en cuanto a las mallas.
vamos a ir a cuanto a los criterios de la creación de, primero vamos a ir a crear mallas por los métodos adaptativos. Entonces vamos a, en análisis estático, vamos a propiedades y vamos a decir que entonces vamos a solución adaptativa, está en ninguno automático, vamos al método H, al nivel de precisión, pues vamos a decir que sea un 98%, esto tardará bastante tiempo, pero es con el fin de que sea que este método pues funciona. Aunque vamos a darle aquí cancelar y vamos a decirle que esto me lo cree en un nuevo estudio. Entonces solo copiamos el estudio y le damos él se crea con las mismas condiciones. Y ahora sí procedemos a lo que estaba explicando de la creación de la malla por el método adaptativo. Entonces vamos a entonces solución adaptativa, método H, entonces un nivel de precisión del 98%, lo cual tarda demasiado, un balance de precisión del más rápido, o sea que sea local, eso es importante, un balance, y un máximo número de bucles. Los números de bucles es cuántas veces se va a repetir el proceso de generación del mallado, con el fin de que cada vez que se genera una malla con el método H y la vuelve a generar, pues ya va a ver donde digamos que faltó refinar más y la va a ir refinando. En este momento la vamos a poner 3. Este valor puede ser un valor mucho más grande, como podemos observar, pero esto es mejor dejarlo en 3, ya que anteriormente se intentó con un número de bucles de 5, el computador falló y se apagó completamente. Entonces lo dejamos en 3 y vamos a dar a aplicar aplicación de grosor de malla y aceptar. Entonces aquí ya el procedimiento digamos que empieza cuando vamos en ejecutar y ahí ya empieza a generar el mallado. Digamos una forma de generar esta malla cada vez más refinada, más buena por este método es ejecutando el análisis una vez, obteniendo la malla y luego volviendo a ejecutar y ejecutar y ejecutar hasta que uno digamos que desee la malla dejarla así, aunque como vimos uno puede fijar un número de bucles que desee. Vamos a pausar el video ya que esto tarda demasiado y lo continuaremos cuando termine. El software nos muestra los resultados de el bucle 1, acá como dice bucle 1, ya va en el bucle 2 de 3, y entonces pues digamos que no podemos mover nada sobre la interfaz, pero vemos que ya se generaron elementos finitos no tan densos, pero pues sí se generaron densos en las zonas donde se requerían. Igual vamos a esperar los siguientes bucles para digamos ver la malla definitiva por el método método H.